muchas gracias por estar aquí, lo primero de todo, y bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda. Mi nombre es Sandra García Sinausía. Lo primero de todo, quiero pediros disculpas porque la profesora Ana Valtierra Lacalle no va a poder asistir, por lo menos en esta primera parte de la charla, bueno, de la mesa redonda. Ha tenido un problema y se ha tenido que ausentar. Entonces vamos a estar Miriam Varela, Antonia Torelló y yo misma presentando, pues bueno, más que presentar, hablando un poco sobre lo que más nos gusta, que es las mujeres artistas y educación. Y, y bueno, lo primero también deciros, antes de empezar, que durante las charlas, bueno, durante las ponencias, pues vamos a tener los micros apagados y al final de las ponencias va a haber un periodo, un rato que vamos a dejar para cualquier pregunta, cualquier duda. Nosotras estaremos encantadas de resolverla y para que haya pues un momento un poco de diálogo y os invitamos a que participéis, os invitamos encarecidamente a que participéis y nos comentéis pues vuestras dudas o cualquier cuestión que queráis. Y bueno, dicho esto, voy a comenzar yo. Voy a compartir mi presentación. Eh, si no la vieseis o cualquier cosa, por favor, Miriam o Antonia, avisadme, ¿vale? Se está empezando a compartir. Vale, creo que ya la podéis ver. Sí, se ve perfecta. Vale, Se genial. ve Muchas bien. gracias, Miriam. Nada. Bueno, pues para las que no me conozcáis, mi nombre es Sandra García Sinausía. Estoy realizando mi doctorado y soy profesora de la Universidad Camilo José Cela de la Facultad de Educación. Y mi tema de investigación principal y con lo que llevo bastantes años trabajando es la situación de las mujeres artistas en el currículo educativo, en los materiales educativos y en general en la educación. Hoy voy a hablar sobre las mujeres y el sexismo en los materiales educativos, en especial en los materiales educativos que encontramos online en la historia del arte. Y también vamos a ver un poquito hacia qué vamos encaminados con la nueva LOMLOE, con la nueva Ley de Educación Educativa, ¿vale? Vale, comienzo preguntando, ¿qué tienen en común mujeres como Hedy Lamar, María la Hebrea, Maruja Mayo o cualquier otras mujeres de la historia? Pues que ninguna aparece, o prácticamente ninguna aparece en los libros de texto. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues puede ser por diferentes razones, pero el caso es que no se les ha incluido en la historiografía tradicional, no se les ha incluido en los libros de texto con los que se han formado diferentes generaciones de estudiantes, ya sea a nivel de primaria y secundaria, como en los libros con los que se imparte docencia en las universidades. Es muy difícil encontrar mujeres, poco a poco van incluyéndose, pero sigue siendo algo mucho más complicado que encontrar nombres masculinos en estos libros de texto y en los materiales de diferentes asignaturas. Gracias a diferentes investigaciones que se llevan realizando desde mediados del siglo pasado hasta nuestros días, cada vez más, por suerte, todas estas mujeres están empezando a resurgir. Se está volviendo a tener conocimiento de ellas porque muchas de ellas pues, tuvieron éxito en su momento, pero por alguna razón la historiografía tradicional se ha ocupado de ocultarlas en muchos casos o de no prestarles la atención que realmente se merecían. Eh, se están realizando diferentes investigaciones, pero en muchos casos encontramos con que estas investigaciones no tienen un reflejo real en los libros, en la legislación o incluso en los museos. Me voy a centrar en el caso de los materiales educativos, porque si no, pues bueno, podemos estar aquí horas y no,
no podemos estar tanto, pero me voy a centrar en los materiales educativos. Esta imagen es una imagen que encontramos constantemente en cualquier libro de historia, en cualquier libro de historia del arte, en cualquier libro de lo que sea, y es un epígrafe, un apartado al final de un tema o incluso del libro completo, un apartado en el que se habla de la situación de las mujeres, ¿vale? Pero nunca se las incluye en el libro junto con el resto de personajes históricos de ese momento. Se les suele encontrar al final de la unidad, al final de ese apartado, y pues normalmente pues hablan de las mujeres, las encontramos pues en el ámbito del hogar, en el ámbito del cuidado de los niños, recluidas en su casa o en ambientes privados, pero nunca vemos imágenes de mujeres en la vida pública ni en otras situaciones como gobernando o similares, ¿vale? Situaciones de poder. ¿Qué pasa cuando nos encontramos mujeres? Pues pasan cosas como estas, ¿vale? Una imagen vale más que 1000 palabras. Y bueno, creo que podéis ver la diferencia entre una imagen y la otra. Siento que se vea un poco pequeño, pero bueno, en la imagen de la izquierda podemos ver una representación femenina algo más realista, donde se ve una mujer en avanzado estado de gestación en un emplazamiento, y a la derecha vemos a una mujer que está moliendo el grano, ¿vale? En una postura muy sexualizada, ¿vale? Que nada tiene que ver con la realidad. Las mujeres no se ponían una cinta en la cabeza con pues, la ropa justa para que les tape así y ponían en esa postura tan cómoda para moler el grano. Esta imagen, por mucho que sorprenda, es del Museo Arqueológico Nacional. Esta imagen estaba en las salas del Museo Arqueológico Nacional, por el que pasaban pues cientos y miles de alumnos y alumnas a los que se les explicaba cómo se molía y demás, con esta imagen hipersexualizada. Esto es un ejemplo de imágenes que nos podemos encontrar, pero nos podemos encontrar cientos y cientos una vez que nos pongamos a buscar de imágenes muy sexualizadas en los libros de historia y en las que la mujer solamente es representada de esta manera. Ya no decimos que no aparezca representada, no, es que aparece representada solamente de manera sexualizada y para nada realista. En cuanto a otros materiales, bueno, pues os diré, para hacer esta presentación dije, voy a ver qué me sale en Google cuando pongo mujeres en los museos. Vale, estos son los resultados que me aparecen cuando pongo mujeres en los museos. Primero, ¿por qué los museos ignoran a las mujeres? Y cuando bajamos un poco para abajo, pone pintoras españolas en el Prado y te sale Diego Velázquez, El Greco, Alonso Sánchez, Francisco de Goya y ya en quinta posición Rosario Wade y en sexta posición María Luisa. Estamos hablando que busco mujeres pintoras, mujeres en los museos, y lo primero que me aparecen son 4 hombres del Museo del Prado. Pues, ¿qué podríamos esperar? Pues esto. Os he puesto una imagen, todo es el contenido multimedia y didáctico que se encuentra en la web del Museo del Prado. Es de libre acceso, podéis entrar y mirarlo. Y estos son todos los PDFs que podemos encontrar para hablar sobre arte, historia y demás con niños para usar en el aula. Vale, pues de todos estos PDFs que podéis ver, que hay bastantes, el único en el que encontramos algo referido a mujeres como genérico, ni siquiera hablo de mujeres artistas, no, lo único que encontramos como mujeres genérico es esto. En el PDF dedicado a Goya encontramos que en el punto 4, ¿vale? Alegría, mujeres y hombres en el siglo XVIII.
Lo único que encontramos es este apartado en el 4.3, la moda a finales del siglo XVIII, y esto es lo único que aparece sobre mujeres en todo el material didáctico que encontramos en el Museo del Prado. ¿Qué pasa? Que cuando una profesora o un profesor se mete en el Museo del Prado para buscar información que dar a sus alumnos, para trabajar cuadros, obras que hay en el Museo del Prado, no encuentra nada que tenga un mínimo de perspectiva de género. Esto es algo que vamos a encontrar en libros de texto, en materiales educativos online de webs muy fuertes, como es la del Museo del Prado. Entonces, aquí hay un claro problema. Otro ejemplo que he traído es el Museo de Arte Reina Sofía. Este Museo de Arte Contemporáneo sí que incluye más mujeres entre sus paredes, ¿vale? Más mujeres artistas. Y por suerte, cuando entramos en el apartado de educación del museo, sí que encontramos recorridos dedicados a feminismo, a mujeres artistas y demás. Y ya vemos una evolución cuando simplemente en la propia página de inicio del apartado de educación, la obra que podéis ver, que es una esquinita con estrellas y el cielo, es una obra de Ángeles Santos de una artista. Ya vemos un ligero cambio, pero seguimos encontrando que todavía sigue imperante digamos, una mirada un poco obsoleta en las instituciones, un poco bastante. Bueno, ¿qué pasa con la historia del arte? ¿Qué pasa con los materiales educativos de esta asignatura? ¿Qué pasa con los libros de texto de historia del arte? Pues que en los libros de texto de historia del arte no hay artistas, mujeres. No hay pintoras, no hay escultoras, no hay arquitectas. ¿Por qué? Porque solo hay hombres. En el currículo educativo de historia del arte y por ende en los libros de texto de historia del arte se encuentra un total de 0 mujeres artistas, porque no se incluyen mujeres artistas para la prueba de acceso a la universidad, bueno, que antiguamente se llamaba así, pero para que lo entendamos, para selectividad y para la prueba de acceso a la universidad no hay mujeres artistas que puedan entrar en la asignatura de Historia del Arte. ¿Esto qué pasa? ¿Qué significa? Que si no hay, es como si no existiesen. Tenemos generaciones y generaciones de alumnos y de alumnas que se están formando en Historia del Arte sin tener ningún tipo de conocimiento sobre las mujeres que también pintaban, que también esculpían, que también realizaban obras arquitectónicas. No tienen ningún tipo de conocimiento sobre ellas. Al final, lo que no se ve es como si no hubiese existido. Hay un claro sexismo al final en el currículo educativo y en los materiales, ¿vale? Tanto en formato físico, es decir, en los libros de texto, como en formato digital, como os he podido mostrar en diferentes museos. Al final solo conocen autores masculinos, esto les va a llevar a la incorrecta idea de que pues solo la genialidad está reservada a los hombres. Las mujeres obviamente han pintado, obviamente han realizado obras de todo tipo, formaron parte de la historia del arte, fueron reconocidas en su época, algunas por desgracia no fueron reconocidas, pero sabemos de su existencia, hay estudios, pero todas ellas están ocultas, no se las ha mostrado en el currículo. Dicho esto, ¿hacia dónde vamos a continuación? ¿Hacia dónde vamos con la nueva ley educativa? Actualmente tenemos vigente la LOMCE, que es la ley orgánica que está actualmente de educación, y el próximo curso empezará a estar vigente la LOMLOE, ya tenemos algo de información sobre ella. ¿Qué información tenemos? Bueno, pues que se prevé que en todas las asignaturas se incluya la perspectiva de género, tanto en primaria como secundaria como bachillerato. En todas las asignaturas, en todas las materias de la etapa educativa obligatoria, se va a tener que incluir esa perspectiva. ¿Qué podemos hacer
¿Qué tiene que hacer la educación para que se incluya de verdad a estas mujeres? Primero, la necesidad de revisar y rehacer la ley, como se está haciendo actualmente. Se ha modificado la ley y vamos a encontrar diferentes epígrafes. Todavía no está toda la información sobre la LOMLOE, va saliendo pues con cuentagotas, pero ya tenemos alguna información, como por ejemplo esto, que nos dicen que se va a integrar la perspectiva de género en el estudio de la historia del arte, analizando el papel que han ocupado la mujer y la imagen que de ella se ha dado en los diferentes estilos y movimientos artísticos para visibilizar a las mujeres artistas y promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Esto es un cambio grande, al menos en comparación con lo que teníamos anteriormente. Seguro que no es suficiente, por supuesto, pero ya vemos una intención de cambio, ¿vale? Sí que se va a incluir una perspectiva, este caso que he puesto aquí es de historia del arte, pero se conoce que ya va a haber mujeres en algunas asignaturas que anteriormente no había, se va a tener en cuenta toda esta perspectiva y se van a tener que cambiar los materiales educativos. ¿Por qué? Porque la ley está diciéndonos que sí que se tiene que incluir a estas mujeres. Vamos a tener que hacer una modificación y una actualización de los libros de texto. Actualmente, pues como habéis estado viendo durante mi presentación, hay una gran desigualdad a la hora de incluir a mujeres y a hombres en los libros de texto, no solo como referentes de nombres propios, sino en los textos y en las imágenes. Todavía y hoy en día seguimos encontrando, pues como os he puesto en las imágenes, la evolución del ser humano, especificada como la evolución del hombre, y en el que solo se incluyen normalmente imágenes de hombres, no imágenes de mujeres también. El hombre y la mujer han evolucionado a la vez. Podemos incluir tanto imágenes de hombres como imágenes de mujeres. Esto es solo un ejemplo, pero va a haber que modificar y actualizar estos libros de texto para que vayan acorde a la ley. Y por último, de estas tres ramas, una parte muy importante, al igual que modificar la legislación y modificar los libros de texto, es el compromiso del profesorado. El compromiso del profesorado y el conocimiento de coeducación e igualdad del profesorado es primordial, ¿vale? Al final, ¿quiénes damos las clases? Los profesores y las profesoras. Muchas veces buscamos nosotros y nosotras los propios materiales educativos. Tenemos que tener esa perspectiva de género y buscar la información más adecuada que incluya a esas mujeres que no se las ha incluido anteriormente. Tenemos que aprender a buscar esa información que por el propio, por la propia educación que hemos tenido desde pequeños, inconscientemente muchas veces lo hacemos. Tenemos que cambiar como docentes esta tradición que tenemos desde hace mucho, mucho tiempo de no tener en cuenta a las mujeres que han pintado, que han gobernado, que han realizado grandes investigaciones científicas. ¿Vale? Entonces, es necesario que haya una serie de cambios de diferentes ramas que provengan de diferentes ámbitos y que de una vez por todas deje de ignorarse a estas mujeres que también pintaron mucho en la historia del arte. Y bueno, hasta aquí mi ponencia. Muchísimas gracias. Sí, Beatriz, en el Museo de la Evolución Humana hay mucho sobre discurso expositivo y yo recomiendo también el Museo de Jaén. Hace poco hicieron una exposición que pude visitar y se incluye sorprendentemente tanto ejemplos de evolución de hombres como de mujeres. Se ve a la mujer en ámbitos que sí que estaba, como por ejemplo la recolección, la caza, las pinturas, y no solo se ha puesto ejemplos masculinos, tratan todo este tema con mucho sentido y como debería ser. Así que nada, muchas gracias a vosotros. Luego al final pues podemos conversar un poquito. Ahora voy a presentar a Antonia,
Bueno, Antonia es una compañera de la Roldana. Miriam hablará luego también de la Roldana. Y Antonia nos va a hablar un poco sobre mujeres artistas y bueno, no sé si Antonia Estoy, estoy, estás. estoy. Genial, pues nada, Antonia, todo tuyo. Muchas gracias, Antonia. Gracias a ti. Bueno, primero de todo, muchas gracias a todos y a todas las que estáis ahí. Y yo voy a hablar de dos cosas muy distintas. La primera es de si alguien se ha planteado en las mujeres artistas como algo más que mujeres artistas. Es una pregunta retórica, supongo que todo el mundo me dirá que no, que estoy planteando. Y lo que me planteo es usar a las mujeres artistas como un recurso educativo maravilloso. Eh, Trabajar con mujeres artistas, que es lo que hago yo habitualmente en coles, en institutos, incluso centros culturales, bibliotecas, bueno, etcétera. Trabajar con mujeres artistas da unas posibilidades enormes para tratar temas transversales y es algo que, bueno, pues a lo mejor no se os había, no se os había planteado, ¿no? Se puede trabajar, por ejemplo, la discapacidad con mujeres como Matt Lewis o Sarah Biffin. Trabajar la guerra o los conflictos bélicos a través de las diferentes mujeres fotoperiodistas que cubren las diferentes guerras que se dan en el siglo XX, como Lee Miller o Gerda Taro. Conceptos como el racismo, por ejemplo, a través de Edmonia Lewis, que era una escultora de color, o Pan Julian, una pintora que sale de la China comunista para irse a vivir a París. Eh, Temas de naturaleza, con todas las mujeres ilustradoras ligadas a la entomología, a la ecología, y dan una cantidad de recursos enormes para poder trabajar, pues eso, en muchísimos temas transversales. Las últimas charlas que he dado yo y las que voy a dar próximamente, lo que hago es tratar precisamente el tema del maltrato. Son unas charlas que se van a hacer con motivo del 25N y lo que va a hacer, lo que voy a hacer es tratar el tema de la violencia de género a través de diferentes mujeres artistas dentro de la historia del arte para demostrar, pues bueno, que el maltrato a la mujer no es algo nuevo, no es algo exclusivo de las mujeres de a pie, sino que mujeres importantísimas dentro de la historia del arte la han sufrido y no solo el maltrato físico, sexual o incluso el psicológico, sino otros maltratos que son mucho más sutiles, como puedan ser el maltrato, bueno, que yo llamo estructural, que viene dado en la sociedad en la que viven, de no dejarles formarse como artistas, no dejarles ir a la academia, no dejar que fueran independientes, que al final yo creo que es lo más importante, no poder ser independiente, no tener que depender de nadie para poder vivir. Y luego lo que yo llamo un maltrato institucional, que es, por ejemplo, el que se le da, no sé, un ejemplo muy claro, el de Gil MacLean, ¿no? Que primera mujer que se dedica al arte abstracto y cuando salen sus obras los libros siguen igual. No hay un cambio en los libros de texto, como bien decía Sandra, no hay un cambio en los museos que no se replantean ni siquiera incluirla como pionera y para mí también es una manera de maltrato. Por tanto, yo lo que defiendo es eso, yo trabajo con eso, las mujeres artistas como recurso educativo. Ayuda a incluir la perspectiva de género desde muy pequeños, porque desde primaria se trabaja muy bien con esto y sobre todo para mí lo más importante es la cantidad de referentes que no tienen en los libros, pero que de esta manera se les puede dar a las futuras generaciones, que al final son las que tienen que tener una visión mucho más amplia de la vida, de lo que ha sido la historia del arte, la literatura. Es decir, las mujeres han estado en todos sitios. Yo creo que es trabajo, como decía muy bien Sandra, es trabajo del profesorado, que si no encuentra ese material en los libros, tiene que ser capaz de buscarlo, incluirlo y sobre todo eso, dar referentes a las niñas para que puedan ver que tienen esas mujeres anteriores que han podido
trabajar, han podido formarse, han podido esculpir, pintar, dibujar, escribir, hacer lo que les haya dado la gana. Yo creo que eso es muy importante. Y bueno, lo otro de lo que la otra faceta a la que me dedico es, bueno, yo escribo libros sobre mujeres dentro de la historia del arte. Mi primer libro se llama Artas, creo que lo tenéis en la biblioteca de la universidad. Y bueno, es un libro en el que se pueden encontrar 28 artistas, son pequeñas biografías que tienen un gran respaldo bibliográfico. Lo que pasa que bueno, pues están escritas de una manera pues más llana, más accesible para el gran público, porque lo que nos interesaba era poder llegar a cuanta más gente mejor para poder sacarlas del olvido y que realmente la gente sepa quiénes son y qué es lo que hicieron de importante. Este libro tuvo una complicación añadida, que fue que hay una bibliografía, pues bueno, que gracias a Dios es cada vez más extensa, pero que en el momento en el que yo me puse a investigar era muy justita. Y el problema más grande es la manera en cómo están tratadas estas mujeres artistas en los diferentes libros de historia del arte, porque siempre están tratadas muchas como musas de, señoras de, aprendices de, y muchas nunca han tenido un espacio propio eh, que deberían haber tenido. No sé mucho más deciros, ¿no? Simplemente pues animaros un poco a eso, a trabajar con las mujeres artistas como recurso educativo, que vale la pena pensar que para tratar temas transversales como los que hemos dicho, la discapacidad, la guerra, el racismo, el maltrato, que viene ahora dentro de 2 semanas, las mujeres artistas sirven prácticamente para tratar cualquier cosa, porque hay una cantidad de mujeres artistas que no se conocen enorme, una gran variedad, existen en todos los países, en todos los ámbitos de la historia del arte, incluso en la prehistoria hay estudios que demuestran que las mujeres artistas, que las mujeres prehistóricas participaron de una manera activa en las pinturas rupestres, con lo cual yo creo que es de justicia reivindicar el papel que han tenido y sobre todo eso, darles referentes a las futuras generaciones para que realmente puedan ser lo que ellas quieran ser. Y muchas gracias a todos por estar aquí, a todas y a todos. Pues muchísimas gracias, Antonia. Súper interesante. Me quedo sobre todo con lo que has dicho al final de justicia. O sea, es que es una cuestión de hacer justicia a todas estas mujeres que, jolín, que formaron parte de la historia en unas cosas u otras y que es como si no hubiesen existido porque yo nunca las había visto hasta que me puse a investigar. Mira, preguntan cómo se llama el libro. Mira, el libro se llama Artas, Dunia. Es este de aquí. A ver si lo veis. Es este morado. Sí, yo también lo tengo puesto aquí, pero no sé. Sí, sí. Lo tenemos aquí todas. La verdad es que me parece muy importante lo del tema de la bibliografía. Ha sido un trabajazo, Antonia. O sea que enhorabuena. El problema muchas veces es lo que he dicho, ¿no? Desligarlas de ese componente masculino que siempre está presente. Sí, o musas o mujeres o luego siempre el componente de tratarlas con el dramatismo, como fijarnos más en su vida personal que en su vida profesional, que esto también suele pasar mucho. Sí. Una pena. Genial, pues muchísimas gracias, Antonia. Luego seguimos debatiendo todo esto, que yo tengo un par de preguntas que te quiero hacer luego. Perfecto, yo quiero pedir disculpas porque no tengo presentación, pero espero haberlo suplido un poco. No te preocupes. Desde luego, sí, sí. Vale, y por último va a estar ahora con nosotros Miriam Varela, que Miriam es junto con Monse
la cofundadora de la Roldana Plataforma, una plataforma por la inclusión de las mujeres en el currículo de Historia del Arte. Así que bueno, Miriam, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Te digo lo mismo que Antonia, muchas gracias por haber participado y por estar aquí con nosotros esta tarde. Y pues todo tuyo, te dejo. ¿Tienes para compartir archivos? Sí, No sé si... tengo aquí ya, perfecto. Controladísimo. Genial, pues te dejo todo tuyo, Miriam. Gracias. Nada, bueno, lo primero, muchas gracias a Sandra y a Ana, aunque no esté presente ahora mismo, por contar con nosotras, con la Roldana Plataforma, para estas charlas, para este coloquio, para nosotras como asociación joven que somos, estar presente y que se nos tenga en cuenta, ¿no? Para un acto así, pues significa que, bueno, estamos trabajando bien y vamos por buen camino y parece que, bueno, que nuestro trabajo y nuestra voz pues se empieza a tener en cuenta. Así que nada, estamos muy agradecidas, muchas gracias. Bueno, me presento. Como bien dijo Sandra, bueno, soy Miriam, soy una de las fundadoras de la Roldana Plataforma. Soy redactora en una revista digital y estoy especializada en mujeres artistas. Y bueno, os vengo aquí a presentar el proyecto de la Roldana, que cuenta también con unos materiales muy interesantes para poder visibilizar a las artistas en las aulas. Bueno, la labor de la Roldana Plataforma consiste en visibilizar e incluir a las artistas en los estudios de bachillerato, pero a la vez también en aplicar la perspectiva de género en los discursos histórico-artísticos, ¿no?, que se dan en las aulas. No solamente nos queremos quedar en la inclusión de esos nombres, sino también en reorganizar un poco todo el discurso para que se tenga en cuenta tanto a las mujeres artistas como a la figura de la mujer en general y el papel que jugó pues en la historia del arte. Como bien decía mi compañera Sandra, ¿no?, me gusta empezar lanzando esta pregunta: ¿cuántas artistas son de estudio obligatorio en la asignatura de Historia del Arte de segundo bachillerato? Sandra ya descubrió el pastel, porque exactamente son estas. Todos estos son los nombres que aparecen en el currículum educativo, que son 0. Y, como bien dijo Sandra, lo que no se nombra no existe. Esta es una frase que utilizamos mucho, ¿no?, ya que pues demuestra claramente que si no se habla de mujeres en las aulas, los alumnos y las alumnas salen de ellas sin conocerlas y pueden llegar a pensar que realmente nunca existieron a lo largo de la historia, hasta bien entrado el siglo XX, que les pueda empezar a sonar algún nombre. Las artistas presentes en el currículo educativo son 0 en la asignatura de Historia del Arte, de 120 nombres aproximadamente que salen en el currículo, pero también existen otras asignaturas en las que se habla de artistas, que son las asignaturas del bachillerato artístico, como podéis ver, Fundamentos del Arte 1, que se imparte en primero de bachillerato, en la que se nombra a 2 artistas de 120, ¿no? Y en Fundamentos del Arte 2, que es una asignatura que se imparte en segundo de bachillerato, se nombra alrededor de unas 20 artistas de 150 nombres. No vamos a dejarnos llevar por los números, ya que 20 de 250, perdón, es una proporción bastante escasa. Aparte de este número, ¿no?, de nombres que aparecen, nos debemos de centrar también en la forma en la que aparecen estas artistas, no solamente en que se las nombre. Esto es la aplicación de la perspectiva de género a la hora de hablar de ellas. Uno de los ejemplos es este: ¿cómo se habla de las artistas impresionistas? Bueno, pues hay un epígrafe que directamente nos habla de comparar a las artistas impresionistas Berthe Morris o Timeri Casat con sus homónimos masculinos. Como bien mencionaba Antonia, las artistas aparecen completamente ligadas a los hombres, nunca como personas independientes, ¿no? Siempre hay que comparar, siempre hay que estar equiparando o incluso enlazando a los hombres y viéndolas como un vínculo de ellos. Otros ejemplos podrían ser la asignatura de fundamentos, que decíamos que se nombraba a 2. Pues una de las mujeres es Virginie Lebrun, y su ejemplo es para hablar del vestuario.
Se nombra al artista, pero una vez más no para reconocer sus virtudes como creadora, sino para hablar de la vestimenta de su época. ¿Cuáles son las consecuencias de esta exclusión? Pues primero que las mujeres solo aportan como musas a la historia del arte, ¿no? Y ese aporte como musas también es siempre está ligado a la figura masculina. Parece que las mujeres no tuvieron ese papel de creación, si no nos lo cuentan. Luego que se crea con esto una falta de referentes tremenda para los alumnos y las alumnas, que se pierden además un conocimiento de la historia del arte. No se les transmite una historia del arte completa, sino que se les transmite una historia del arte parcial, completamente sesgada. A raíz de estos problemas es cuando Montse, mi compañera Montse Amorós y yo decidimos crear la Roldana Plataforma, una plataforma por la que abogamos por una revisión de la historia del arte desde una perspectiva de género y la inclusión de las mujeres artistas en el currículum educativo. La Roldana Plataforma es un lugar de encuentro social en el que gente con las mismas inquietudes compartimos conocimiento e intentamos buscar solución a este problema. Actualmente estamos formadas por más de 150 personas, entre ellas muchas mujeres, muchas vinculadas con la historia del arte, con las bellas artes, con la conservación del patrimonio, restauración, profesorado. Y nuestra misión principal, como vengo hablando, es la reivindicación de la situación de exclusión y olvido que sufren las artistas en la educación. Bueno, dentro de la Roldana nos organizamos por grupos de trabajo para poder movernos un poquillo y así es como conseguimos realizar nuestro material educativo. ¿Cuál es la importancia de incluir a las artistas en el currículum? Bueno, pues como venía hablando, crear una historia real, unitaria y modernizada. Modernizar este discurso histórico que viene muy atrasado, ¿no? Estamos hablando de historia del arte, de la asignatura de historia del arte que se imparte con una dinámica de autor-obra, estilo, que viene del siglo XIX. Hay que modernizar este discurso, incluir a las mujeres, hablar de perspectiva de género, hablar del papel de las creadoras. Por otra parte, es muy importante la inclusión para crear referentes y también para otorgarle a los alumnos ejemplos de superación. Me voy a detener en este punto un poco porque, como hablaba Antonia, hablar de mujeres artistas es hablar de muchas cosas. Y entre ellas, las mujeres han sido, a lo largo de toda la historia, un ejemplo de superación. Las mujeres artistas han luchado contra la sociedad de su época porque realmente era muy difícil llegar a ser artista siendo mujer. Tenías que luchar contra muchos hándicaps sociales, ¿no? Las mujeres estábamos como relegadas al ámbito doméstico. Era muy difícil que si un maestro tenía una hija, la enseñara, la metiera en su taller y le enseñara el oficio. Mientras que si era un hijo, era mucho más sencillo que se transmitiera esta profesión de padres a alumnos. Con esto, estamos creando estos referentes y dándoles un valor añadido, ¿no? Las mujeres como personas que superaron hándicaps sociales contra ¿no? Esos modelos de artistas masculinos que normalmente se suelen centrar en genios con caracteres un poco complicados, ególatras, y no podemos dejar de pensar que estamos hablando con chicos y chicas de bachillerato que siempre están buscando referentes para crear sus personalidades y construir su yo. Entonces es mucho más interesante a lo mejor hablar durante el cubismo de María Blanchard, una mujer con discapacidades físicas que supera sus dificultades y consigue llegar a crear y vivir de su obra, que hablar de Picasso, un genio maltratador. Entonces también hay que tener mucho ojo con los referentes que les estamos otorgando a las chicas y a los chicos. Los pilares de nuestra plataforma y de nuestra propuesta fueron dos. Bueno, fueron y son dos. Por una parte, como veis aquí, una petición que lanzamos a través de Change.org y con la que queríamos visibilizar que el problema de la inclusión de las artistas en el currículum educativo es un problema real, es un problema social y que interesa.
conseguimos mostrar interés tal, ya que recaudamos más de 60.000 firmas, ¿no? O sea, que es un problema social que está a la orden del día y que no somos solo unas frikis feministas a las que queremos incluir a las mujeres en el currículo educativo, sino que la sociedad reivindica esta inclusión y esta renovación de la historia del arte. Y, por otro lado, a la vez que hicimos esta reivindicación, nuestra intención era poder dar digamos, un material, una propuesta de inclusión para no pedir con las manos vacías. Y bueno, lo que creamos fueron estos catálogos que podéis ver ahí a mano derecha, que nosotros le llamamos los catálogos de las imprescindibles. ¿Cómo construimos nuestros catálogos? Bueno, para empezar, estudiamos los contenidos y la temporalización del currículo educativo. Nosotros lo que buscábamos era crear unos materiales que realmente fueran útiles para el profesorado. No nos valía de nada incluir en estos catálogos a artistas que no pudieran incluir dentro de sus aulas, ¿no? Si no vamos a incluir a Hatshepsut y sus proyectos arquitectónicos, cuando realmente pues, el arte egipcio no se da en la asignatura de Historia del Arte. Queríamos incluir una propuesta que fuera útil para el profesorado y que les ahorrara ese tiempo de búsqueda, porque nos parecía que era fundamental que el profesorado tuviera un material de acceso rápido, que pudiera decir, estoy dando el barroco, pues voy a imprimir la ficha de Artemisia Gentileschi, estoy dando el surrealismo, pues voy a imprimir la ficha de Maruja Mayo, y ahorrarles así mucho trabajo, porque nos parecía que si ahorrábamos trabajo habría más posibilidades de que este material se usara realmente en las aulas. Bueno, una vez realizamos el estudio del currículo y de la temporalización, concluimos que se podrían incluir aproximadamente entre unas 8 o 10 artistas a lo largo del curso, dada la carga de estudio que tenían los alumnos. Hicimos una preselección de posibles artistas y lanzamos esta encuesta a más de 80 profesionales de la historia real del arte y de las bellas artes. Con esto salieron 3 grupos de artistas, uno para historia, otro para fundamentos 1 y otro para fundamentos 2, ya que los currículos son muy diferentes en estas asignaturas. Y gracias a este entramado de roldanas, pues un equipo de redactoras, de correctoras, de ilustradoras, de maquetadoras y de coordinadoras, pudimos crear nuestros catálogos. Esta es nuestra propuesta para la asignatura de Historia del Arte. Como veis, incluimos 10 artistas más 2 de extra, porque no queríamos dejar de hablar de las mujeres en la prehistoria y de las mujeres iluminadoras en la Edad Media. Esta es la propuesta de Historia del Arte, esta es la propuesta de Fundamentos 1, en la que también volvimos a incluir a las mujeres en la prehistoria y las iluminadoras. Veréis que hay mujeres que están repetidas porque son asignaturas diferentes que se imparten en bachilleratos diferentes. Entonces, que unas estén en un catálogo no quita que tengan que estar en otro, porque los alumnos van a ser diferentes, nunca se van a solapar. Y esta es la propuesta de Fundamentos de Arte 2. Y ahora me gustaría enseñaros cómo ha quedado el catálogo por dentro, ¿vale? Como os comentaba, es una propuesta realista adaptada a los contenidos que van a impartirse en las asignaturas. Está adaptada también a un público objetivo, que son los alumnos de bachillerato. Nosotros no buscábamos crear unos textos eruditos ni hacer unos trabajos de investigación y profundización en los artistas. En absoluto. Se les pidió a las chicas que fueron redactoras que se adaptaran a un lenguaje sencillo, comprensible para los alumnos y que eligieran a mayores una obra muy representativa de esa artista, porque lo que buscábamos era hacer un acercamiento, como construir un ABC, ¿no?, de las mujeres artistas para que se pudieran utilizar, que es realmente el nivel de los chavales y de las chavalas del bachillerato. Y por último, nos pareció muy interesante construir nuestros artículos, estos pequeños apartados, en forma de fichas, para que los profesores pudieran imprimirlas e incluso introducirlas por el medio de los libros de texto o por el medio de los apuntes que ellos tuvieran preparados. Están divididas en apartados para de esta forma que los alumnos tengan una forma muy fácil de poder estudiarlas. Esto tenemos que tener en cuenta que estas artistas no entran en la EBAU, que es bueno, en el acceso a la universidad, ¿no?, en la EBAU,
que no es un material que vayan a estudiar sí o sí, porque todos sabemos que segundo de bachillerato son unos cursos en los que se enfocan mucho a esta prueba. Todo lo que no entra en esta prueba es prácticamente como si no existiera. Entonces buscábamos un acceso rápido a la información, fácil de localizar, ya que es algo que realmente no se va a acabar estudiando, pero sí que los alumnos pudieran generarle cierto interés y lo leyeran para empezarse a familiarizar, con estos nombres de creadoras que seguramente no les sonarían de nada. Bueno, aquí veis un poquito más en grande otra de las fichas de Artemisia Gentileschi, por ejemplo. Como veis, escogimos pues la obra más típica, ¿no? También tienen una pequeña reseña bibliográfica por si quisieran investigar un poquito más. Y lo mejor es que nos empiezan a llegar fotos de alumnos que utilizan estos materiales en clase, ¿no? Aquí pone que por fin, ¿no? Gracias a la Redana plataforma se ven a las artistas en las aulas de los institutos. ¿Qué repercusión hemos tenido con nuestra acción? Bueno, para empezar, hemos conseguido tener una reunión en el Ministerio en el que le hemos podido presentar tanto las 60.000 firmas como nuestros catálogos. Gracias a esta reunión, también se ha visibilizado esta problemática en los medios locales, autonómicos y nacionales. Allá donde hay una Roldana, se habla de la inclusión y de la falta de las mujeres en el currículo educativo. Hemos contactado con las radios de diferentes pueblos, de comunidades autonómicas y por suerte, gracias a la reunión en el Ministerio, hemos salido en los medios nacionales. Hemos puesto en boca de todos esta falta de mujeres en la educación, ¿no? ¿Qué hemos notado desde que nosotras hemos empezado a trabajar hasta ahora? Bueno, pues que las artistas se han incluido en los exámenes al cuerpo de profesorado. En junio del año pasado, del curso pasado, por primera vez ha habido un boom de inclusión de obras de artistas femeninas en los exámenes al cuerpo de profesorado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el año que viene los profesores y las personas que quieran optar al cuerpo de profesor van a tener que estudiar estas obras, porque ya se ha sentado un precedente, ¿no?, de que caen en examen. Entonces, ya esto va a ser materia de estudio obligatorio. Si los profesores estudian estas obras, van a estar mucho más formados en esta materia para luego podérsela dar a los alumnos. Un hito muy importante, que a mí me parece casi incluso mayor que lo del currículo que vamos a comentar ahora, es que en Galicia, que ha sido la primera comunidad autónoma que ha sacado el listado de las artistas que van a caer en la EBAU de este año, bueno, del año que viene, de este curso, se han incluido 8 artistas. ¿Esto qué quiere decir? Que estas 8 artistas se van a tener que dar sí o sí porque pueden caer en selectividad. Voy a hablar como una persona de los 2000, ¿no? Por lo de la selectividad. Esto es un hito, porque pasamos de 0 a 8. Es una evolución muy grande. Y nosotros tenemos constancia de que más comunidades están también trabajando para cambiar estos contenidos obligatorios de la EBAU para incorporar a mujeres artistas. Y esto, bueno, viene un poco enlazado porque el Ministerio ha difundido por fin el borrador del nuevo currículo a las comunidades autónomas, en el que se habla, como bien comentaba mi compañera Sandra, de la inclusión de la perspectiva de género. Pero ojo, ¿de qué forma? Decía Sandra, ¿no? Este es el mismo texto que puso ella. Integrar la... ¿Perdón? Bueno, ha habido una interferencia. Este es el mismo texto que ponía Sandra, ¿no? Interpretar la perspectiva de género en el estudio de la historia del arte. Bueno, no voy a leer entero, pero como veis, no dice ni cuántas artistas se deben incluir, ni cuáles son las que se deben incluir, ni cómo se deben incluir. Entonces, es como un avance, pero nos deja muchas dudas acerca de si va a funcionar realmente, porque las comunidades autónomas tienen mucho movimiento aquí. Una puede incluir a 8 y otra puede incluir a 2. Y ya es una inclusión, ¿no? Ya es un cambio. ¿Cuáles? Tampoco nos dice cuáles. Y sobre todo, ¿de qué forma se van a incluir a las artistas? Porque como vimos en el caso de Billie Lebrun, no se hablaba de ella y estaba incluida en el currículo, ¿no? O como en el caso de las impresionistas, realmente no se habla de ellas, aunque se hayan incluido y aparezcan en el currículo educativo.
Por ello, nuestros siguientes pasos como plataforma y como lugar de reivindicación es pedirles al Ministerio una concreción curricular. Nosotras vamos a luchar porque este epígrafe se amplíe y se incluya, al igual que se ha incluido como en otras asignaturas, ¿no? En filosofía, por ejemplo, sí que se nombra a María Zambrano y a algunas otras filósofas más. Vamos a intentar que el Ministerio concrete mucho más este punto y nos diga cuáles son los artistas, cuántas artistas se van a incluir y sobre todo cómo se van a incluir, porque no nos valen 2 artistas y que ya es como el tema de los libros de texto, ¿no? Del que voy a hablar. No nos vale que en la introducción, como bien decía Sandra, del libro de texto o en el epígrafe a pie de página se hable de las mujeres. No, necesitamos embutirlas dentro del discurso histórico artístico, porque si no siguen siendo una parte y eso no puede ser. Entonces, bueno, esta concreción curricular, el siguiente punto, la revisión de los libros de texto, que es fundamental, y la formación del profesorado, como bien comentaba la compañera Sandra. La formación del profesorado es fundamental, ya que si el profesorado va a hablar de mujeres artistas, tiene que saber aplicar la perspectiva de género. Tiene que saber aplicar la perspectiva de género porque si no va a seguir construyendo un discurso completamente patriarcal, aunque en sus clases vaya a nombrar a las mujeres artistas. Esto es fundamental porque debemos reconstruir el discurso que se ha dado de la historia del arte a lo largo de su enseñanza, porque es un discurso completamente centrado y anticuado, un discurso basado en la historiografía que se daba en el siglo XIX. Estamos en el siglo XXI, debemos hablar ya de hombres, de mujeres artistas y de cómo ha sido la historia del arte para las mujeres. Bueno, y esto es fundamental también porque tenemos que darnos cuenta que si a los alumnos y a las alumnas le hablamos desde una perspectiva de la historia del arte completa, unitaria, en la que no faltan artistas, estamos realmente construyendo los futuros historiadores e historiadoras del arte, o artistas, o conservadores, o personas en general, que no van a tener que deconstruir un discurso para construir uno nuevo, con las mujeres incluidas, ¿no? Sino que ya en su discurso, en su imaginario, la historia va a estar completa. Y esto es fundamental porque son el futuro, los futuros investigadores. Nosotros hemos tenido que hacer un trabajo muy grande de deconstrucción y sería genial que este trabajo ellos ya lo tuvieran hecho. Y por último, bueno, nosotros estamos centradas ahora también en la creación de materiales porque vemos que el catálogo ha costado un montón y el profesorado nos sigue demandando otro tipo de materiales para poder trabajar en sus clases de una forma más profunda este tema de las mujeres artistas. Y nada más, animaros a descargar los materiales, a mirarlos en nuestra página web, que es laroldanplataforma.com, que justo aquí no lo he incluido. Y bueno, animaros también a visitar nuestros canales de difusión y a seguir un poco nuestro trabajo y nuestro contenido a través de nuestras páginas de las redes sociales y a estar un poquito informados de cómo se va avanzando en todo este tema de educación, que nosotros vamos haciendo un seguimiento al día para intentar que, bueno, como veis, la presión social parece que da sus frutos. Por lo menos hemos conseguido que se nos escuche en el Ministerio de Educación, que es reunirnos con ellos, entregarles nuestros materiales, o sea que al fin y al cabo, bueno, la presión social y el trabajo en equipo es fundamental. Desde aquí agradecerle a todas mis compañeras que se hayan volcado en ese trabajo y en realizar estos catálogos que están sirviendo ya de apoyo en las clases. Y nada más, muchas gracias a Ana y a Sandra de nuevo por permitirnos estar aquí presentando el trabajo. Muchísimas gracias, Miriam. Jo, es que la verdad es que la Roldana hacía muchísima falta, algo que nos uniese a todas las personas que tenemos ese run run en la cabeza constante sobre qué pasa con todas estas mujeres, dónde están. Vale, estoy echando un vistazo en el chat y bueno, esto mea culpa, Andrea y María, que no conocíais la Roldana, bueno, os diré que
que todavía tenemos una clase pendiente en la que hablaré de coeducación en ciencias sociales y ahí estaba incluida la Roldana, o sea que lo veréis, no os preocupéis. La verdad es que la Roldana sí que ha hecho unos materiales muy interesantes de los que estar realmente orgullosa. Yo la verdad es que creo que han quedado muy, muy bien. Y también importante decir que ya lo ha comentado Miriam, que se ha puesto especial interés en el tema de la bibliografía y las referencias y demás. Se quería eh, que esos materiales pues, puedan servir y que si se puede seguir buscando, que se siga buscando por parte de los profesores y las profesoras que sigan indagando en esa información. Vale, he visto por aquí que preguntaba alguien, vale, Luz María preguntaba que cómo puede obtener Antonia el libro de Artas en México, que está cursando el doctorado de Historia del Arte y que le sería pues interesante Pues tenerlo. yo creo que lo que debería hacer es ponerse en contacto con la Universidad de Alcalá de Henares, que es quien ha editado el libro, porque ellos tienen un servicio de envío fuera de España. Por tanto, yo creo que sería la única manera de poder conseguirlo. Vale, genial, pues muchas gracias. Espero. Bueno, si tienes alguna duda, Luz, bueno, de hecho, voy a poner en la pantalla que teníamos al principio, que están los correos electrónicos de las personas que hemos estado aquí. Si tenéis cualquier duda que os surja posteriormente o algo de eso, por mi parte y yo creo que por parte también de Miriam y de Antonia, podéis escribirnos y os contestaremos. Claro, por supuesto, por Sí, sí, por supuesto. supuestísimo. En la Roldana siempre estamos abiertas a sugerencias y preguntas y colaboraciones. Por supuesto. Dicen por aquí, desde las facultades de educación se está haciendo un esfuerzo importante para incorporar la perspectiva de género, muy especialmente desde el área de didáctica de las ciencias sociales. Estaría bien escucharnos porque concretizar tanto el currículo puede ir en detrimento. Sí, es verdad que desde las facultades yo creo que se está empezando a ver todo esto. El problema, desde mi punto de vista, es que en muchas ocasiones es difícil que todo el profesorado esté de acuerdo con todo esto bueno, que en muchas ocasiones pues sí que encontramos que hay alguna dificultad. Seguro que Miriam... Sí, yo, bueno, ya estuvimos debatiendo sobre esto, Sandra y yo un día, Sí, porque efectivamente yo estoy muy de acuerdo en que la concreción del currículo elimina, ¿no?, un poco la libertad de cátedra y quizás no sea tan bueno. Pero efectivamente sí que me parece que en el tema de la inclusión de las mujeres, que es algo novedoso, sí que se debería concretar un poquito más por el tema de que es como que estamos empezando, ¿no?, a avanzar en esto. Sí que es cierto que un currículo muy cerrado como el que tenemos ahora, con tantos estándares de aprendizaje tan marcados que prácticamente a los profesores y a las profesoras nos dice las preguntas que hay que poner en el examen y en los ejercicios, porque una asignatura como Historia del Arte con 200 y pico de ítems no te deja mucha libertad de movimiento. Y es maravilloso que los currículos puedan ser mucho más abiertos. Yo creo que este nuevo currículo con unos contenidos más amplios puede llegar a favorecer mucho a los alumnos porque también no es necesaria toda esa doctrina de conocimientos que se le imparte, ¿no?, sino que quizás es mucho mejor enseñarles a buscar y enseñarles por dónde moverse para hablar. Pero sí que me da miedo, efectivamente, que en el caso de la inclusión de las artistas, en el caso de la inclusión de las mujeres, que es algo que se va a realizar ahora, porque hasta ahora no la había, se quede todo en propuestas y en digamos, buenos deseos, ¿no? Si no concretamos un poquito más, la inclusión de la perspectiva de género se puede quedar en un buen deseo que acabe en la introducción de un tema,
pero que no sea una inclusión real por parte de muchos profesores y profesoras. Entonces, me parece ahí como una dualidad, ¿no? Que es una lucha que hay que buscar un equilibrio. Sí, yo creo que lo definíamos la semana pasada cuando lo hablábamos como una espada de doble filo, que puede ser algo bueno y puede ser algo eh, que primero yo creo que es muy importante formar al profesorado, porque si el profesorado no tiene una formación adecuada en todo este tema, o sea, yo creo que sería maravilloso abrir el currículo y sería lo ideal. Pero creo que antes de eso hay que dar algunos pasos para poder llegar a ese punto. Bueno, en lo que comentas, o sea, yo por mí incluiría de verdad absolutamente a todos los colectivos. Por En supuesto. nuestro caso es que nos especializamos solo en la inclusión de mujeres, porque si no es verdad que, o por lo menos en mi caso, en mi tema de investigación, se me iría la investigación a años y años y años y yo creo que por eso, pues en este caso, nos centramos en este punto en concreto, que son las mujeres, pero por supuesto que habría que incluir, o sea, habría que hacer me da miedo decirlo, pero rehacer un poco la historia del arte, bueno, y la historia en general de la humanidad. En general, sí, lo que comenta Laura Lucas es muy interesante porque realmente es que la base efectivamente es la formación del profesorado, ¿no? Para que se centren y deconstruyan los discursos que han estado construyendo hasta ahora, pero no solo en la historia del arte, también en la biología, en la geografía, en la química, en todas partes hace falta incluir y salirnos de ese canon, ¿no? Como bien nombra ella, heteronormativo, ¿no? Hace falta visibilizar a personas del colectivo LGTBI, hace falta visibilizar a mujeres, hace falta visibilizar a personas no europeas y no norteamericanas, ¿no? Sino que la ciencia también se ha creado en muchas partes. La educación necesita un cambio radical y para eso, efectivamente, la formación del profesorado es muy importante. Yo creo que va a ser clave también el cambio, ¿no? Que se va a hacer en el sistema de ingreso al profesorado. Creo que va a haber una renovación bastante importante y que por ahí puede entrar mucho contenido interesante si el currículo queda abierto y el profesorado se empieza a renovar un poco. Pero bueno, es un trabajo que lleva mucho tiempo y efectivamente nosotras nos centramos en las mujeres porque hay que centrarse en algo para conseguir algo mínimo, ¿no? Es nuestro campo de estudio, pero efectivamente el currículo debería de cambiar completamente y salirse Sí, del europeocentrismo y hombrecentrismo. sí. No, al final es que no sé cómo es el dicho exactamente, pero quien mucho busca poco abarca o algo así. Que Pues mucho abarca poco tiene. ahí está. Lo he dicho completamente al revés. Vale, yo quería hacerte una pregunta, Antonia. Dime. Nos hablabas de la situación de las mujeres y el maltrato que han sufrido por parte de la academia, de las instituciones a lo Ujú. largo de la historia. ¿Crees que actualmente las instituciones, véase museos, grandes museos, nos entendemos, ¿crees Sí, que todavía perfectamente. sigue habiendo un maltrato institucional hacia esas mujeres, tanto a las mujeres artistas de nuestros días como a las mujeres artistas de épocas anteriores? A las de nuestros días, desde luego, en el sentido en el que no me sé exactamente los porcentajes, pero más de un 75% de las mujeres bueno, de las personas que estudian historia del arte o bellas artes son mujeres. Y la última feria de arte contemporáneo de Madrid, en Arco, había una cantidad mínima de mujeres exponiendo, con lo cual el trabajo sigue estando por hacer. No puede ser esa, esa diferencia entre hombres y mujeres en las ferias. Eh, y mirando para atrás, por supuestísimo, los museos aquí tienen que ponerse las pilas de una manera muy rápida. Algunos lo está haciendo, hay que decir, algunos sí lo está haciendo, pero por ejemplo el Museo del Prado de Madrid tiene que ponerse las pilas ya, en el sentido que tiene muy pocas mujeres colgadas en sus paredes, no las trata del modo en que debería tratarlas y tiene en sus fondos
cuadros de mujeres artistas que deberían estar expuestos. Que, por ejemplo, de las últimas mujeres de las que estaba investigando para la segunda parte de Artas, tenemos, el Museo del Prado tiene uno de los pocos cuadros de Marietta Robusti reconocidos en Europa y sigue estando en los fondos. Es un cuadro que nunca ha visto la luz, con lo cual yo creo que debería estar expuesto. Es que es una pena. Y aquí, por ejemplo, en España, el museo que se está poniendo las pilas de manera muy clara y está marcando una línea muy clara es el Museo Guggenheim de Bilbao, que sí que es cierto que estos últimos años ha tenido una gran cantidad de mujeres, de exposiciones de mujeres artistas. Y la verdad es que es de agradecer. Y a nivel europeo, la National Gallery de Londres también se está poniendo mucho las pilas porque las dos últimas exposiciones grandes que hizo, una fue la de Artemisia Gentileschi, que desgraciadamente por la pandemia quedó todo un poco parado, y la anterior había sido una exposición impresionante de Frida Kahlo. Con lo cual... Y la de Paula Rego que tiene actualmente, ¿no? Ya se acabó. Esa también exacto. es una apuesta brutal que han hecho y, bueno, la primera retrospectiva así tan grande que se ha hecho del artista. Sí, sí, están ahí a la cabeza. Por eso digo que aquí quedan mucho trabajo por hacer, tanto con las presentes como con las pasadas. Las mujeres en los museos tienen que dejar de ser invitadas y tienen que ser protagonistas. ¡Bravo! Totalmente. No, la verdad es que toda la vida estas mujeres siendo, pues eso, las invitadas a las que se les permitía, pues como comentabais, pues si trabajaban, o sea, sus familiares, bueno, su marido, su padre trabajaba en algo relacionado o similar. La verdad es que siempre como musas o como eh, esposas, parejas pero vamos, casi nunca como sujeto artista y siempre como objeto en esas obras de arte. Quería comentar también, en relación con lo que comentabas, Miriam, de las mujeres en el currículo de fundamentos, que siempre se las nombra como si fuesen comparándolas con los compañeros y demás. Quería, bueno, no puntualizar, sino he estado, debido a mis investigaciones, analizando el currículum y demás, y la verdad es que hay una cosa que no se aprecia a simple vista y es que más del 40% de los nombres de mujeres que aparecen en el currículum de Fundamentos del Arte 2 están mal escritos. Ostras, Mal no escritos sí. más de una vez, en muchos casos. Por ejemplo, Zaha Hadid, la arquitecta, aparece todo el rato como Zara y no como Zaha, y en todas las veces que se la nombra está mal escrito, o Tamara de Lempicka también está mal escrito. Muchas de las mujeres que aparecen en el currículo ya no es simplemente que aparezcan pocas, primero, sino que aparecen relegadas como a un hombre, y tercero, que aparecen sus nombres mal escritos. Es que es un maltrato constante en el currículo de todas estas mujeres que parece que han metido un poco pues con calzador. Sí, además que las mujeres que aparecen, hablábamos que son alrededor de 20, pero no vamos a pensar que son 20 pintoras desde el siglo XIX hasta la actualidad. No, no, es que una de las mujeres es Madonna. Bueno, son mujeres de muchos campos diferentes, ¿no? No es que se hable de 20 pintoras desde el siglo XIX hasta la actualidad, no, no, o 20 escultoras o arquitectas, no, es que engloba a mujeres de todos los campos artísticos, bailarinas, cantantes, diseñadoras, que es como 20 se queda muy, 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 muy corto cuando estamos abriendo tanto el abanico de tantas especialidades que se están tocando.
Bueno, Sí, a la verdad. mayores, comentar que con la LOMLOE, estas dos asignaturas de Fundamentos del Arte 1 y 2 parece que se van a juntar en una sola. Entonces, Ujú. el maltrato que están sufriendo las humanidades es bastante llamativo, ¿no? En este aspecto, porque filosofía se queda sin asignaturas, historia del arte se queda sin asignaturas, es un poco peligroso y da un Sí, poco creo de que miedo. latín y griego también creo que habían También hay reducido horas y recortes. demás. Claro, es que es muy peligroso hacia dónde se está encaminando el currículum educativo en las humanidades, porque parece que vamos abocadas a la extinción. Yo creo que Total. no interesa que los alumnos tengan un pensamiento crítico, que piensen por sí mismos, porque si eliminamos la filosofía, la historia del arte, realmente no van a tener ese pensamiento crítico y no van a poder conocer el pasado para, bueno, pues para poder saber de dónde venimos, a dónde vamos y no cometer los errores que hemos cometido antes. Efectivamente. Completamente de acuerdo. Una pena. No sé si alguna pregunta se me ha escapado del chat. No sé si las personas que estáis aquí en la mesa queréis, vamos, las personas que estáis, perdón, viéndonos, ¿tenéis alguna pregunta, alguna duda, cualquier comentario? eh, es bienvenido y nosotras encantadas. Creo que no se me escapa ninguna pregunta que hayan hecho por el chat. No. Nada, Vi una, yo quería comentar el proyecto que está comentando aquí Dunia Vitón, que nos pasa un enlace de María Jimeno, que hace el proyecto este de Queridas Viejas, que es muy interesante sí, y me encanta porque, bueno, muchas veces cuando hablamos de historia del arte, lo primero que hace la gente es llenarse la boca con el manual de historia del arte de Gombrich, ¿no? Decir que el manual, y parece que es como el libro de referencias si quieres empezar a estudiar historia del arte. Y hay que meternos en la cabeza de una vez que el libro del arte de historia del arte de Gombrich es un manual completamente obsoleto, que por muy bien escrito que esté, nos deja a las mujeres a la altura del betún, porque no sí, aparece de hecho, una mujer en Gombrich. en la edición inicial no se incluyó ni a una sola y en ediciones en la edición, una de las ediciones posteriores Creo que creo en que la solo se última que incluyó hay, una. a una. Sí, efectivamente. El proyecto este de Queridas Viejas de María Zambrano hace como una inclusión, ¿no?, forzada a todas esas mujeres que Gombrich ha invisibilizado. Entonces me parece A un golpe proyecto muy de interesante cuchillo. porque, sí, efectivamente, muchas veces que hablamos de historia del arte, ¿no?, se nos llena la boca a hablar de estos grandes historiadores que sentaron las bases y los precedentes, pero hay que darse cuenta que por arrastrar esa tradición historiográfica es como nos encontramos ahora, ¿no? Que seguimos invisibilizadas en pleno siglo XXI. Luego, Desde por luego. ejemplo, otra de los proyectos que se han hecho con esto ha sido el de Diana Larrea, el de Tal día como hoy, donde cada día iba subiendo el nombre de un Ujú. artista, de nacimiento, muerte, explicando alguna obra y tal. Y también era muy interesante en el sentido de que daba muchísima información, muchísima cantidad de nombres, para que realmente la gente se haga una idea de las mujeres artistas que hay de todos los ámbitos. Sí, que no son cuatro mujeres. Sí, además Diana Larrea en Instagram creo que no sé si todos los días o prácticamente todos los días sube Sí, 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 información sube y una, todos los días sube una, sí. o sea que la verdad es que por redes se hacen grandes descubrimientos, la verdad. sí, también comentar que lo que hablabais antes así a raíz del tema este museístico, acaba de salir la noticia ahora que, si no me equivoco, es el Museo de Bellas Artes de Valencia. También está abogando por una inclusión de la perspectiva de género muy fuerte y creo que prácticamente todas sus exposiciones de este periodo, de este curso, ¿no?, digamos, van a estar centradas en mujeres artistas. Lo cual me lleva otra vez a la reflexión que hacía Antonia de cómo puede ser que el Museo del Prado, siendo el museo principal de España, ¿no?, y el museo referente de España, siga en esa órbita tan anticuada y tan anclada al patriarcado, ¿no?, que no tienen ni siquiera una gestora de
de visión feminista, ¿no? De las exposiciones. O sea, si no recuerdo mal, el puesto que ofertaban para hacer una revisión de la perspectiva de género en sus exposiciones, tanto en sus salas expositivas como en sus exposiciones futuras, era de un becario. Ese es el nivel que se le da en la cultura a la importancia de aplicar una perspectiva de género, ¿no? Que el Museo del Prado, primer museo nacional, busca un becario para aplicarla. Es pues una vergüenza y creo que, bueno, deberíamos todas alzar la voz para que estas cosas empiecen a tomarse en serio y por lo menos cojan un poco de referente el resto de museos periféricos que realmente están haciendo una labor ejemplar, como bien decía Antonia. Comenta por aquí Beatriz. Yo os cuento una cosa a propósito del Museo de la Evolución Humana de Burgos. En una de las esculturas que hay que representan las diferentes etapas del ser humano, hay uno que no me acuerdo, de los más antiguos y de los que tenían muchas evidencias, por falta de pruebas y datos, y solo tenían un esqueleto del que partir, la escultura que se hizo es de un hombre. Recientemente, con pruebas nuevas, descubrieron que era una mujer, una evidencia más de que el hombre siempre es el estándar. Sí, efectivamente, siempre se toma como estándar el hombre. Yo creo que, vamos, como he puesto en la parte de mi presentación, era solo un par de ejemplos que tengo, que busqué sin pararme mucho, sin prestar demasiada atención y rebuscar demasiado. O sea, que salen simplemente así, vamos, a simple vista, te viene en directo, pues ejemplos como este de la evolución del hombre, la evolución del ser humano, siempre se pone como ejemplo el hombre. Siempre cuando vemos en imágenes de libros de texto o en partes de texto de estos libros, siempre se pone como ejemplo o como referente el hombre, cuando en muchas ocasiones no se tiene la certeza de que sea así. Al Sí, es muy final, llamativo cuando el ejemplo también de la estructura muscular, ¿no? Yo, un ejemplo, bueno, me vais a permitir que haga un ejemplo de mi vida personal, pero yo aprendí cómo era el cuerpo de una mujer cuando me quedé embarazada, ¿sabes? Lo que había debajo de un pecho, la estructura mamaria. Y eso no aparece en los libros de texto. Cuando te ponen un esqueleto para una figura de un hombre para estudiar los músculos, no aparecen los músculos que tienen las mujeres, porque las mujeres tenemos más glándulas y otras cosas, ¿no? Entonces es como, bueno, me parece como una auténtica vergüenza, ¿no? Que solamente se estudie directamente sobre el cuerpo del hombre. sí, que Y lo único que se igual, aparta son los órganos reproductores, ¿no? Que se pone como un esquemita aparte, el órgano reproductor femenino, el órgano reproductor. Pero Pero, luego, por ejemplo, en Prehistoria los últimos estudios demuestran que las mujeres pintaban, las mujeres cazaban, las mujeres sí, eran activas en un montón de sí, actividades y los niños siguen saliendo de clases diciendo que las mujeres recolectaban y los hombres cazaban. Y cuando realmente vas a dar una charla y les cuentas que no, que las mujeres eran activas, que participaban de la caza, que pintaban en las cuevas, etcétera, etcétera, los niños se quedan flipando y les rompes absolutamente los esquemas. Y sí, eso es sí, lo que completamente, necesitamos. Eso es lo que totalmente, necesitamos. ¿eh? Romperles los esquemas y que vean que las mujeres desde principios del mundo han estado ahí y han formado parte de él y no han sido unas segundonas, sino que han marcado tiempos igual que lo marcaban los hombres. sí, y Totalmente. ¿cómo se dice? Revalorización de los trabajos, ¿no? Porque muchas veces hablamos que las mujeres se dedicaban a los cuidados y y en el imaginario, pues el cuidado es llevar al niño en el colo y barrer la cueva, ¿no? Digamos así, cuando realmente las mujeres lo que tenían era el conocimiento de curar a un enfermo que se había roto una pierna, que tenía una infección de oído, y eso estamos hablando de la prehistoria. Ese conocimiento era bestial. O sea, también hay que revalorizar esa labor de cuidado que ejercían muchas veces las mujeres, que no es cuidar y barrer la casa, sino es la sabiduría de la medicina hace muchos miles de años, ¿no? Que es algo brutal. Bueno, y toda la sabiduría de saber cuáles eran las cosas que se podían comer y que no. Por ensayo y error muchas mujeres murieron para que nosotros pudiéramos saber qué Sí, cosas se podían ingerir para sobrevivir. sí.
Mira, en relación a esto, comentan en el chat el proyecto de Past Woman. La verdad es que ese proyecto para las personas que no lo conozcáis, os recomiendo que lo metáis en Google para conocer un poco más de este proyecto en el que pues difunden y dan a conocer todo esto que estamos hablando sobre la antigüedad y la prehistoria y la situación de las mujeres. También hay otro proyecto que es el Women's Legacy, creo que es sí, Women's Sí, Legacy vamos, Project, sí. Sí. que también recomiendo, efectivamente, de la doctora López Navajas, recomiendo echarle un vistazo porque es muy interesante pues todo lo que se está haciendo en relación con todo este tema de las mujeres en el pasado, en la historia, y que, jolín, que hasta ahora pues no se haya estado tratando más. Bueno, estos grupos he de decir que llevan bastante tiempo, pero que aún así pues el currículo sigue como sigue y bueno, Es que llama es mucho la un... atención toda la investigación y todo el conocimiento que se ha generado en las universidades y en los proyectos de investigación y cómo todo este saber no se ha volcado en el currículum educativo, ¿no? Es como que es como si, a ver, como si siguiéramos enseñando en ciencias sociales que la Tierra es plana. Porque se ha descubierto que no es plana. Es como si siguiéramos, como si no explicáramos la teoría de la relatividad. Porque se ha descubierto relativamente, valga la redundancia, hace poco, ¿no? En ciencias esos conocimientos sí que se aplican. En cambio, cuando hablamos de incluir a las mujeres que ya sabemos que participaban, que estaban, pues ese conocimiento no se acaba de volcar en el currículo por alguna razón, que no sé yo cuál puede llegar a ser. No Pero quiero eso pasa también, por ejemplo, con la palabra genio. Si Sí, tú pones genia, te da error escribiendo. Por ejemplo, Plinio, en su Historia Natural, habla del genio de los hombres y a las mujeres les da atribuciones de empeño, de repetición, en plan, sí, se empeñan mucho en dibujar, se empeñan mucho en hacer cosas, pero genios no son. Y, por ejemplo, a Rosa Bonheur le decían que esa parte de talento que tenía le venía dado porque no era una mujer completa, porque era lesbiana. O sea, es algo que es completamente absurdo, pero ese genio siempre se ha asociado a los hombres y jamás se ha asociado a las mujeres. Y eso también hay que cambiarlo. sí, completamente. Es que es un intento de justificar que bueno, que no estén ahí. Es muy, Sí, sí. vamos, es vergonzoso que sucediese eso y que, por desgracia, pues sigamos un poco en las mismas y que todo esto no aparezca. El otro día hablando con Miriam, pues no sé qué, por WhatsApp, esto es una anécdota, que puse y me lo cambiaba todo el rato el corrector a masculino y le digo, jolín, perdón, pero es que todo me lo está poniendo en genérico masculino y me lo La daba como palabra, la malo. palabra, la palabra genia. Sí, el corrector lo Pues cambia todo el no, rato. Todo pero el no rato. era, era, pero no sé, incluso o la sea, palabra artistas, las artistas te dicen los artistas. los Es que artistas, sí. es todo, ¿sabes? Sí, 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 sí. Así que bueno, esperemos que bueno, que poco a poco pues las investigaciones tengan una repercusión en el currículo. Ahora que tenemos una oportunidad de una nueva ley educativa que parece que sí que va a tener más en cuenta la perspectiva de género, vamos a darle un voto de confianza y a ver qué pasa.